Buenos Aires, barrio de dos ayuntamientos, barrio que nació al lado de una industria llamada La Linera, donde la mayoría de las mujeres de su entorno disfrutaron de la sombra de sus medas de lino, barrio donde existieron más de 30 negocios, donde los vecinos son felices, pues desde sus arribas disfrutan de toda la ribera. Llegaron los palotinos y ya teníamos misa todos los domingos. Barrio que se entera de todas las fiestas de la provincia por los cohetes de Pepe. Barrio que huele a vino y orujo del Pidio. Contamos también con un museo etnográfico de Aureliano Alegre, donde se puede disfrutar de todas sus antigüedades. Barrio de Buenos Aires. Hola a todos, vamos a hacer un pequeño recorrido por nuestro barrio. La primera casa que vemos es la casa de Cándida y Pepe. Era una tienda de ultramarinos donde comprábamos todo y nos reuníamos y tenemos muy buenos recuerdos. Al fondo se ve la casa de Ferrero, Santos Ferrero. Vino un poquito más tarde, pero es historia también del barrio. Aquí al lado está la casa de Cándida y Pepe, pero era el almacén, y decíamos la casa nueva.
Ahora viene la casa de Marugina, la tienda de Marugina, y al lado vivían sus padres, Ceferino y Aurora. Luego la de Requejo, Ángel y María, el bar de la Cepedana, tenían al lado una casa que tenían inquilinos, que vivía la señora Tomasa, Ángel, Minita, el señor José, la señora Ángela, bueno, y había más personas, pero que no, en este momento no recordamos. Esta es la Linera, que es la verdadera historia donde empezó el barrio. Venían muchas personas a trabajar aquí y empezaron a hacer tiendas, negocios, y eso es lo que el barrio fue haciéndose lo que es hoy en día. Esta es la casa de Otiquio, que también tenía semilleros, y al lado secaba el tabaco, y ahora vive su hija, Angelita y Andrés. La casa de los Castros, que la señora vivía luego su madre, la señora Tomasa, Paco, Toño y Pepe. Al lado está la de la señora Vicenta. Luego venía la de Lidiano y Maruja, que también era panadero, la señora María, el señor Isidro. En la calle esta, al fondo, vivía también una señora María. Viene la casa del señor Benito, que también la de al lado, pues la tenían también para animales y todo. Ahora están reformadas, porque viven los hijos, y se ha reformado pues, muchas casas. Esta era la del señor Antonino, que luego la vendió, y entonces al lado es el huerto de la nueva casa que se hizo para la calle del Río. Se hicieron otra casa, al vender esa, pues hicieron esta otra, que es esta. Al lado está la de Mateo y Josefa, que vivían ahí. Luego vino Evaristo y Antonia. La sigue la de Nicolás y Celia, la señora Emilia, el señor Ismael, la señora Herminia, el señor Teodoro, Pepe, Nieves, que era el pescadero, luego Andrés, Celestina, Manuela, Ángel, y luego de frente Aurora, Lorenzo, que eran mis padres, y Mateo se hizo otra casa al lado, ahí al lado nuestro. Estas son las tres casitas de Cándida, que vivía Elvira, Santiago, Julita, Fernando, el señor Paramio, y la del final es Félix y Elpidia. Es la calle del Río, donde vivían todas estas personas. Luego ahora viene la calle de Santa María, que le llaman. Ahí vivía Santiago y Manuela, el carpintero, tenían la vivienda y la carpintería. Al fondo vemos la casa del señor Elpidio y la señora Virgilia, que eran vinateros. Esta es la casa del señor Estanislao, que también tenían un negocio. Y al fondo han hecho un chalet que es de Aureliano Alegre. Y al lado está el museo de Aureliano, un museo de antigüedades, de aperos de labranza, de carpintería. Es un museo muy bonito. Esta es una casa de las construcciones antiguas. Yo creo que es una de las más antiguas del barrio. Y ahora al fondo vemos la casa de Rogelio, de Evangelina, de Vitorino, de Flora, de Matías, Adoración, de Paca, de Roque. Y este es un chalet que ha hecho Elpidio, vive Elpidio y Jovita. Y esta es una pared de las antiguas del barrio cuando se hacían con la famosa carbonilla. Ahora de frente vemos donde vivía el señor Miguel y la señora Pura. Y luego vivía Purina y Arturo. Luego la señora Lupe, el señor Antonio, Florencio, el zapatero, Adoración. Y luego esta fuente la hicieron cuando pusieron las aguas. Al poner las aguas hicieron una fuente aquí
y otra en la otra calle de San Pedro. Hicieron 2 fuentes porque antes teníamos que ir al Pozo Artesiano, al Colegio de los Frailes, de los Palotinos, que es lo que se ve al fondo, el Colegio de los Palotinos. Luego viene la casa de la Vallezana, que decíamos que vivía Arsenio arriba y Aurora, y luego ella, Olga, Floro, el señor Genaro y la señora Honorina. Esas son las otras casitas. Y ahora aquí se ve esa pequeña donde vivía el señor Marcelino y la señora Clementina. Y acabamos este recorrido con la que empezamos, con la casa de Cándida y Pepe, que era la tienda. Bueno, ya hemos visto el barrio. Ahora lo que queremos ver es su historia. Para eso vamos a utilizar la magia del cine y vamos a rebobinar. Hola a todos. Mi nombre es Manuela del Palacio Martínez, más conocida por Lola. Soy hija de Lorenzo del Palacio, más conocido por vosotros por Pierre de Misas, y de Aurora Martínez. Éramos 3 hermanos, Joaquín, Miguel y yo. Y os voy a acompañar a lo largo de la película. Cuando no había el puente, sí, pasaba a los transeúntes de Europa al otro. Eso es bueno, mira. Sí, sí. Yo vi un plano en la niña que estuve en una oficina de ese de tal, y estaba allí en el plano, eso, costaba solamente la venta del tío Vittorio. Sería bonito que la historia del barrio estuviese escrita en estos libros, pero como no es así, tenemos que seguir hurgando en los testimonios de las personas mayores de la época, escuchando los comentarios como los de Manuel. Había un barquero conocido como la venta del tío Vittorio, que pasaba a las personas con sus bicicletas y los carros con animales de una orilla a otra, y cuando todavía el barrio de Buenos Aires ni existía. Como sabéis, la historia del barrio gira en torno a la linera. Hacia el año 1930 iniciaba su actividad la fábrica de transformación de lino, la linera en Veguellina. Su objetivo era el aprovechamiento del lino, cultivo tradicional de toda la ribera del Órbigo. La linera se trasladó al barrio de Buenos Aires y allí comenzó la historia del barrio. Vitorino Pérez estaba a la de Adolfo, a la salida para allá, y luego más tarde fue cuando levantó aquí el pidio para este lado de aquí. Entonces, fueron las primeras casas que se levantaron, la de Pepe y la de Adolfo, la de el bar aquel. Y después ya se fue haciendo el barrio. Más tarde, ya cuando trabajaban ahí mucha gente, pues estaban muchos empleados, y claro, el barrio se hizo también, la mayoría estábamos empleados en la azucarera, y como se vendieron ahí solares que eran más baratos, pues abajo se levantaba mal, pues la gente obrera pues tenía que comprar un solarico ahí como hicieron tus suegros y así, y nosotros aquí nada, porque esto era de mis padres. Y levantamos aquí los 3. Justamente fue cuando se empezó el competir. Y no se sabe a ciencia cierta de dónde vino el poner el nombre del barrio de Buenos Aires. Hablando un día con Elpidio, con Aureliano, con gente de mi entorno, y al día de hoy, pues posiblemente ya estaba el señor Elpidio aquí establecido, en el barrio Buenos Aires. Ya estaba también el abuelo de Aureliano, el famoso señor pescador, Tanis, creo que era Tanis. Entonces pienso yo, porque no se sabe a ciencia cierta, que se reunirían pues estas personas que acabo de mencionar, y alguna más, no cabe duda, y alguna más que ahora no recuerdo o no sabemos. Y como esto empezaba a crecer, pues no tenía nombre, esto no tenía nombre, y dirían, oye, pues joder, habrá que poner un nombre a este sitio. Lo único más relevante era la fábrica de la linera, como hablamos anteriormente, y parece ser que mi abuelo
fue el encargado, después de poner, o sea, de decir, bueno, vamos a ponerle el barrio Buenos Aires, que llegaron a un acuerdo entre todos, de qué fue la idea, no lo sabemos. Pues mira, mi padre estuvo en Argentina 10 años, de soltero. Después conocí a mi madre y se casaron, ¿no? Y una tía de ellos les dejó el bar de Beguellina, la Cepedana. Y entonces el primero que construyó la casa en Buenos Aires fue mi padre. Y como había estado en Argentina, le puso el nombre de Buenos Aires. Y esa es la historia. Pero parece ser que delegaron en mi abuelo para ir a poner el nombre de Barrio Buenos Aires, vuelvo a repetir, al gobierno civil de León. Fue mi abuelo, pero el nombre lo acordarían entre estas personas que, como he dicho, que antes mencioné. Y a lo mejor alguna más, vuelvo a repetir, pues oye, que yo no recuerdo. Pero es lo que yo siempre oí contar en casa. Esto es lo que hay sobre el famoso barrio de Buenos Aires. Bueno, mi padre vivió allí con su madre, con mi abuela, de soltero, que se llamaba Crisanta. Luego fue a la guerra y cuando vino le respetaron el puesto y siguió trabajando en la linera. Vivimos en la casa de la linera. Ahí nacimos mi hermano y yo y nos criamos ahí de pequeñitos hasta bastante edad. Íbamos de pequeñitos y a calentarnos en la caldera donde se cocía el lino. Se tendía por el campo para que se secara y había medas y nos subíamos a ellas. Luego iban a donde las cocinas a calentarle la comida a los trabajadores. Y las chicas comían a la acera, allí en el comedor y otras veces en la acera. Y cuando terminaban se ponían a saltar a la comba hasta las 2 que volvían a entrar otra vez a trabajar y salían a las 6 de la tarde. Y otras quedaban hasta las 10 de la noche porque tenían que enriar. Al levantarse en la fábrica tenía 13 años. Y me llamaron de pinche del agua. Había ahí casi un batallón trabajando, haciendo el desagüe, uno con la pala, uno con el pico delante y el otro con la pala. Y yo, a por los tijos de agua ya la había, a una fuente que había. Allí, entonces, los trenes aquellos antiguos, algunas veces montábamos en los topes del último vagón al subir la cuesta. Iba y al terminar nos tirábamos. Tenía 2 años de pinche. El último año ya estaba de ayudante para un albañil. Hasta que a los 14 años ya fui a hacer la campaña en la azucarera. En la linera me daban 3 pesetas cuando empecé. Y en la azucarera ya ganaba 5. Y así fui tirando hasta que los 3 años que duran en la linera de hacerla. Allí, en aquel momento, todo el que dijera que era albañil, para allí. Salieron
los que estaban en la cárcel en Astorga, cuando la guerra, cuando salieron, que la mayoría eran obreros de la azucarera, todos para allí. Unos de carpintero, otros a poner ladrillo, lo que fuera, porque entonces no había hormigoneras. Se hacía todo a mano y las poleas y el ladrillo tirándolo a mano para los andamios. Y así era la cosa. Pues tenía 14 años, yo creo que ni lo... Vivíamos en un pueblo que está cerca, que se llama San Pedro de Pegas, y íbamos a trabajar temprano, a las 6 de la mañana, y nos llamábamos unas a otras, íbamos, la que primero se levantaba iba a levantar a las otras. Y bueno, y después íbamos todas en fila, y había como 1 kilómetro y pico, por ahí, o 2, no lo sé. Y después, pues nada, ya está. Y ahí íbamos a trabajar y después íbamos a turnos. Unas veces íbamos de 2 a 10, otras de 9 a 6 y otras de 6 a 2. Y bueno, y trabajábamos, yo trabajé en muchos sitios en la linera. Trabajé en los enriaderos, que era donde metían el lino para cocerlo, para luego quitarle la... no me acuerdo cómo se llama aquello, la fibra, y lo tendíamos en el campo, y después éramos 10 chicas, y nos turnábamos, y en fin. Y hacíamos turnos, después cuando habíamos terminado de tenderlo del enriadero, lo mojado, después nos decían que si queríamos hacer algo más y nos lo pagaban aparte, y hacíamos un enriadero solo y después para casa. Y bueno, llevábamos unos pañuelos blancos que parecíamos monjas y todo esto. Y luego, cuando íbamos de 9 a 6, que ya se había acabado lo de los enriaderos, pues entrábamos dentro, y yo estuve en 2 o 3 sitios, en una máquina que le llamaban, que era la que quitaba la paja del lino, y después estuve en otro sitio que era donde lo humedecían para empacarlo, para mandarlo afuera. Y bueno, y después a la 1:30 o así, pues venía mi madre con la comida y comíamos mi padre y yo, que también trabajaba. En esa linera había muchos trabajadores y trabajadoras, sobre todo mujeres. Las mujeres trabajaban por el día porque sacaban el lino, cosían el lino en unas balsas muy grandes, y por el día lo derramaban por el campo para que secara, y ahí lo desgranaban y sacaban la semilla y sacaban el lino, y después lo empaquetaban en sus cosas, y después ahí lo llevaban a la estación, a Gallina, y ahí iría pues a lo mejor para Barcelona, para donde los tejidos, para los tejidos, pero ahí trabajó mucha gente. Aquí tanto que había relevo, y a mediodía había sirenas y todo. Pero lo más malo que teníamos, que no nos gustaba, que las aguas que se iban al río olían fatal. Y claro, a las noches olía muy mal. Pero bueno, había que aguantar el dinero, claro. Pero mucha gente. Y las chicas vinieron cantidad de todo el pueblo, de todos los pueblos venían. A lo mejor venían 100 o 200 chicas, que yo todavía conozco muchas, que todavía algunas viven. Una es Rosaura, esta de Castrillo. Y los hombres, ya hay muchos que ya no están. Ya, bueno, yo tampoco salgo ahora, entonces yo ya no puedo conocer. Eran mayores que yo, porque yo era muy joven de aquella, y eso era en otra casa.
pero aquí ya no nos dedicamos tanto a lo de la linera. Sí que venía la gente, pero donde trabajábamos en la linera fue en aquella casa porque estábamos cerca y porque paraban mucho los camiones que subían y bajaban para transportar el lino para desgranarlo y después para elaborarlo en otro sitio. Y bueno, así fue pasando la vida. El lino, y lo sacaban a secar, lo tendían en el campo. Tengo un recuerdo muy agradable de la linera, porque cuando era niño, con mis tíos, con mi abuelo, pues jugaba mucho en la linera, porque mi abuelo tenía ovejas con el fin de que se limpiaran, pacieran las ovejas la hierba, para que cuando las mujeres fueran a poner el lino, que no se les cayera y no eso. Entonces yo jugaba mucho en el lino, incluso el lino comía bastantes mostadas de lino. No sé si por eso me encuentro hoy bastante fuerte. Y luego una anécdota triste que fue cuando se quemó la linera, cuando empezaba ya a decaer, porque ya salía el tergal y salía todo eso, y entonces el lino ya no era tan eso. Y un año se quemó casi toda la linera, se quemaron muchas medas y mucho todo. Y me hacía mucha gracia la linera porque siempre nos daba la hora. La sirena tocaba a la 1 cuando salían los obreros, cuando entraban, siempre, si no tocaba la sirena de la linera, parecía que se perdía. Hubo un fuego y estuvimos todos los vecinos con calderos apagándolo hasta que llegaron los bomberos. Hombre, pues que fue una empresa con mucha afluencia de trabajadores. Yo me recuerdo ahí la cantidad de mujeres que debían de trabajar, por lo menos, quedando corto 200 mujeres y algún hombre también. El grupo de hombres era mínimo, casi todo el trabajo lo desarrollaban las mujeres. Sí, la machacadora que metía un ruido exagerado, una polvorera que no sé cómo aguantaban aquellas mujeres de estar silicosas y lo soportaban, eran años, y el sueldo que tenían eran 4 pesetas diarias, que al fin de la semana, 4 por 7, 28, 280, bajaban ahí en la mercería, compraban 4 artículos para ellos y marchaban sin sueldo para casa ya. Eso es lo que recuerdo. Yo recuerdo el fuego que hubo en la linera una vez aquí arriba también, que fuimos a espantarlo ahí cortando unos ramos como de chopo y vinieron los bomberos más tarde hasta que se sofocó. Yo me recuerdo cuando nos fuimos para Buenos Aires a vivir, me recuerdo que la linera funcionaba y no había pozo artesiano. Y entonces en la linera, a las 6 de la tarde, bueno, no sé si las 5 o las 6, tocaba la sirena. Y entonces todos los de Buenos Aires íbamos con los cacharros, que no sé qué llevábamos, o cubos o garrafas, botijos, y traíamos agua potable para beber, porque lo demás íbamos al río. Yo me acuerdo de bajar al río con los calderos a por el agua del río, subiendo por la cuesta con los calderos. Entonces después, ya cuando la linera cerró, querían hacer un pozo artesiano. Entonces los frailes llegaron a un acuerdo con los ayuntamientos, bueno, eso ya no sé muy bien lo que hubo, y en los frailes hicieron anécdotas que ocurrió dentro de esta linera fue que una chica más joven que yo, tendría 4 años aproximadamente, se cayó a una arqueta de una profundidad aproximadamente de 1 metro. Y me senté y estábamos lavando en un reguerín que iba para regar los árboles y estaba sentada en el registro y me caí para detrás. Y llena de agua. Esta chica al caer allí se quedó pues con 20 o 30 centímetros de agua por encima de la cabeza y yo, siendo un chavalín, no tuve más remedio que cogerla por los pelos y sacarla para arriba, y así se salvó la niña. Si no se hubiera ahogado, porque estábamos los dos solos y ninguna persona mayor nos había visto, y fue pues una especie de instinto
que se me ocurrió hacer eso para de que todos los vecinos del barrio Buenos Aires de la época de los años 50, 60, 70, 50, 60 más o menos, yo me acuerdo de la Linera, de la fábrica de la Linera, sí, me acuerdo de la fábrica de la Linera, de haber estado allí alguna vez, como todos los chicos de aquí del barrio Buenos Aires, cuando venían cargados los carros con una pareja de bueyes, cargados con aquellas medas tan grandes, y bueno, y trabajaban, me acuerdo que muchas señoras, yo creo que trabajaban más señoras que señores, y sí, tengo unos vagos recuerdos porque yo de aquella tendría pues 5 o 6 años, 7 más o menos. Yo después ya marché para Santa María del Páramo con mis abuelos, y es lo que recuerdo. Me acuerdo cuando la Linera venían con las parejas de los bueyes, de los carros, a sacarle del lino a secar, que lo enriaban con agua del río, y venían parejas de San Pedro, a lo mejor venían 2, Colás de Villoria. Que íbamos a jugar al fútbol a la Linera. Resulta que en ese día no había obreros, entonces pasábamos 6, 8, 10 chicos y le decíamos a don Jaime, que era el director de la Linera, que íbamos a jugar al fútbol. Y él, para asegurarse, otra de las cosas que recuerdo con mucho cariño es las tardes de los domingos, para que no lleváramos cerillas en ellos y causáramos un incendio o algún problema de esos. De todas las maneras, recuerdo también de romper más de un botijo de los obreros de la Linera. Los guardaban en las medas, íbamos y con piedras se los rompíamos. Pero bueno, no pasaba de hacer las cosas de niños. Eso pasábamos toda la tarde del domingo y lo pasábamos fenomenal. Recuerdo también de mi experiencia personal que nos gustaba mucho ir con el tirador a matar pájaros al bosque Celestina o a la misma Linera, y después se los vendíamos a Ángel Requejo, que le gustaba mucho y nos los compraba. Recuerdo yo mañanas en la Linera, cuando estaba tendido el lino, ir arrastrándonos por entre los manojos que había en el suelo y días de matar 70 gorriones. Y después rápidamente ir a donde el señor Ángel Requejo y vendérselos. También recuerdo, después ya de mi estancia, cuando empecé a jugar al fútbol en Veguellina. Yo bajé a jugar prontito con el Veguellina, y de ahí me viene la afición que todavía conservo ahora a mis años como aficionado y como fundador de todo el fútbol que hay hoy en Veguellina. Fui el primer presidente, y trabajamos mucho y muy duro. A consecuencia de ello, soy el presidente de honor del equipo de fútbol de Veguellina en la actualidad. Detrás de una gran empresa hay un gran director, y detrás de un gran director hay una gran mujer. Esto es un homenaje a Buenos Aires, el barrio de Buenos Aires, y las vivencias que nosotros hemos tenido en nuestra familia a raíz de la llegada de los abuelos maternos en el año 1940 desde Barcelona a este lugar. Cuenta tú algo, Monse, también. Vamos a hacer Venían los abuelos y venían con sus 3 hijos, nuestra madre, que era la mayor, María Dolores, María Teresa y Jaime, el pequeño, sí, que tenían 14, 12 y 7 años. Y bueno, pues venía nuestro abuelo como director de una fábrica de lino que había entonces, la Linera. Y tuvieron una vida muy feliz aquí. Prueba de ello es lo que la gente les ha querido y les sigue queriendo, y lo que ellos disfrutaron, los 5 han querido siempre a Veguellina en general y a Buenos Aires en particular. Y para nosotros pues fue el destino que unió la vida de nuestros padres. Nuestra madre de aquí, catalana
pues encontró su media naranja en Beguellina, y desde luego fueron una familia, una pareja feliz, hasta el último unida día que estaban y enamorada. Una anécdota también, como tú contabas antes, del director, que un día fue a hablar con mi abuelo y le dice: oiga, señor Estanislao, voy a tener que llamar a la Guardia Civil. Y mi abuelo: bueno, hombre, pues entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que anda un chaval por ahí que me va a terminar con todos los sacos de lino. Coge cada cacho mostada para la boca, que me va a terminar. Y yo detrás de mi abuelo allí y tal, dice: bueno, no sé si llamar a la Guardia Civil o ponerle una multa de 5 duros. Ya veremos a ver. Y muy bien. Mi abuelo diciendo: bueno, hombre, bueno, ya lo solucionaremos. Pues el motivo exactamente no lo recordamos. Fue que nuestro abuelo trabajaba en la Siemens, porque él había hecho ingeniero industrial en Alemania. En el Menau. En el Menau. Y allí le llamaban ingeniero electricista. Y luego él regresó a España, él era de Villanueva y Geltrú, y la Siemens estaba en Cornellá de Llobregat. Y en Cornellá es donde vivía nuestra abuela, la abuela Josefina. Allí se conocieron y se casaron también muy enamorados. Se llevaban 11 años, se llevaban 11 años, sí. Nuestra abuela. El motivo de venir para aquí exactamente no lo conocemos, nunca en sí se ha hablado, yo no sé si porque fue algo natural, pero debió de ser más o menos porque en la familia de nuestra abuela pues algo había de tecnológico, a través de lo cual nuestro abuelo dejó la Siemens para ocupar el cargo aquel, el cual al final desembocó en Caral y Pérez, que era, parece ser, la industria que llevaba y que gestionaba la linera de Beguellina. Y ese fue el motivo. ¿Y estuvieron cuántos años? 11. 11 años. 11, porque en el intermedio padres se casaron y nací yo, que nací en el año 55. Se fueron cuando tú tenías un añito, ¿no? Yo tenía un año, en el año 56 es cuando ya el abuelo se jubiló. Se fueron a Santiago de Compostela. Sí. Y también... Y bueno, pues recordamos sobre todo ya lo que hemos vivido después, en palabras de ellos, la gente, las naves que había, la cantidad de trabajadores que había, y bueno, pues un modo de vida en la que ellos encajaron pues perfectamente. Sobre todo lo fundamental de nuestros abuelos es que eran muy buenas personas, muy buenos. Vecinos de Buenos Aires, vamos a demostrar lo importante que fue nuestro barrio, uno de los más industriales de España, donde la mayoría de los vecinos fueron negociantes. Industrias en el barrio de Buenos Aires. Herrero, Pedro y su mujer Vicenta del Palacio. Carniceros, Estanislao Pescador y Ángel Requejo. Vinateros, Elpidio Martínez y Aniceto Melcón. Carpinteros, Santiago Villadangos. Modista, Carolina Villadangos Nina, hija de Santiago Villadangos. Carbonero, Manuel Ronda. Droguería, María Antonia Martínez, Marujina. Bar La Cepedana, Adolfo. Bar La Cepedana, arrendado por Hito y Constante. La Linera, Fibras Textiles Nacionales. Jaime Mercader, el director. Lecheros, Arturo, Nicolás Miñambres, Laureana y Aurora, madre de Marujina. Albañiles, Paco, Toño y Pepe, los Castros. Miguel González y Miguel Pierres. Cocinera, señora Tomasa, madre de los Castros. Panadería, Heridiano. Pescadería, Pepe Herrero, los Cartuchos, que vendía chicharros. Transportes, Santos Ferrero y Mauricio. Ultramarinos, José Pérez y Cándida Carbajo, donde había de todo. Modistas, Elpidia, hija de Rosendo y Encarna Cuervo. Zapatería, Florencio Franco. Peluquerías, Camilo Riñón, Matías Arias y Emilia Juan. Maestro, Don Manuel. Herrero, Isidro Cuervo. Horticultura, Eutiquio Martínez. Precón, Tubos y Acequias. Proyección de cine, Adolfo García Fines y decoraciones, Adolfo García Fines. Este era un poco pillo, que tiraba la remolacha fuera de los camiones. Fragua, Isidro Cuervo. Verduras,
Chon La Bañezana, Taller Eléctrico Paco Páramo, Comercial Agrícola Buenos Aires, Colegio Padres Palotinos. Como veis, hemos demostrado la realidad del barrio. Pues yo las trabajaría, nunca las pude contar, porque yo lo que trabajaba, porque había encargos y había que sacarlos adelante. No quiero presumir con eso que trabajé, pero sí lo hice, porque un vecino le tomaba el pelo a los niños. ¿Tu papá que se acuesta? Me dijo, pues no sé, cuando vamos a la cama, cuando me eché a la cama él queda trabajando, y cuando levantamos está en el taller, y eso era todo. Yo por la mañana amanecía en el taller, y entonces si tenía mucho trabajo que hacer, palmillar botas y tal, yo tenía que, por la mañana amanecía en el taller, montando botas, apalmillando y todo ese rollo. Eso ya no quiero ni recordar las horas que trabajaba. No sé, ¿cómo te diga? Muchas horas. Si tenía al día 24 horas, yo igual hacía... 24, ¿qué te puedo decir? 18. Decía algo. Porque amanecer el taller, eso era para mí muy normal. Muy normal era. No sé qué dijera. Ya, zapato esto, hiciera un poco... Había fiestas, eran las comuniones de los críos y había que abreviar, porque yo tenía que mañana la comunión, que mañana se le casa a la hija, que mañana tengo boda. Pues yo tenía que abreviar y preparar el calzado porque hacía falta. Y no sé si la gente recordará, esto fue hace varios años, pues tenía que buscar por ahí qué año era más o menos, allá por 60 y tantos. Porque me casé yo en el 57, nacían los hijos ya en el 58, 59 y 60. Y los hijos estuvieron estudiando y también trabajaban aquí lo que podían, que habían de estudiar. Yo ya desde de mozo, antes de casarme con esta, que sería... Pensé eso, veníamos a tomar un blanco por las mañanas porque la primera iniciativa de la casa esa fue un bar. A continuación ya pusieron un estanco, pusieron comestibles, pusieron aperos de labranza, muchos también, y luego la mujer, la señora Cándida, que era una locutora más que eso, atraía al personal como las moscas. Tenía ya un pequeño comercio en Veguellina y entonces pues le dio por hacer una casa aquí en el barrio Buenos Aires, que entonces no tenía nombre, por supuesto. Pues como habían puesto la fábrica de la Linera, pues él compró esta esquina y puso aquí un pequeño negocio, pues bueno, de 4 cositas de Buenos Aires, pues mandó aquí al hijo mayor que tenía de hombre varón, que era mi padre, y aquí estaba él pues vendiendo pues 4 cositas de las que se vendían en aquella época. Y así empezó aquí el pequeño negocio, y después mi padre pues se casó y empezó con mi madre, con Cándida, conocida por todos nosotros y vosotros, y aquí empezaron a luchar el negocio, así es. Bueno, yo soy en efecto la tercera generación, por decirlo así, y bueno, el negocio ha derivado después pues en lo que hoy se conoce como la armería, Después de tener varias cosas, ultramarinos, ferretería, piensos, etcétera, etcétera, pues derivó pues en el negocio de armería, todo lo que conlleva relacionado con la venta de armas y otros artículos. Hicimos primeramente con una mulita, y en aquella mula, pues y un carrito, claro. El marido iba por los pueblos, tenía muy buena
lo querían mucho, mucho, y vendían mucho vino. Pero en garrafones, nada embotellado como es ahora, ¿eh? Después ya empezamos con las botellas, pero ya fue más tarde, cuando los chicos ya eran mayores y eso. Pero nosotros empezamos con los garrafones. Yo lavé muchos garrafones aquí, pasé mucho frío también, porque había que lavarlos muy bien. Voy a contar un poquito ya de mi vida casi profesional. Recuerdo que a los 14 o 15 años a mí los libros se me hacían demasiado la letra pequeña, entonces no me gustaba mucho estudiar y decidí tirar por la calle del medio y encontré a mi padre, que estaba encantado en que le ayudara. Bueno, pues le hacía muchas trastadas, pero también le ayudaba mucho. Pues con 16, 17 años ya empecé a salir a los pueblos con un carro y una mula. Me mandaba poquitas cosas, pero ya empecé a salir. Cuando no salía, también me hacía estar vendiendo en el bar que teníamos, y sobre todo los viernes, que era el día de mercado en Beguellina. Y venía todo el mundo del páramo a Beguellina al mercado. Recuerdo también esos días que había puesto mi padre unas argollas en la pared y ahí ataban los burros y los caballos. Y resulta que en vez de llevarlos a cenar, lo que hacían era cenar los dueños y los burros ya cenarían a la 1 de la mañana. Eso después fue derivando, como la vida en sí, en otras situaciones. Mi padre empezó a vender leña, urces a los panaderos, cosa que yo ya le ayudaba. Como eso se fue acabando, porque los panaderos empezaron ya más adelante a amasar con hornos de gasoil, de leña menos, pues hubo que ir cambiando la situación del negocio. Y se quitaron las viñas del páramo, se quitó todo lo que es esa industria y empezamos a vender ya vino, acompañado de refrescos, que los refrescos, recuerdo con 20 años que era una fiesta el día que tomabas un orange o una gaseosa de color. Ahora ya sobra todo, porque todo nos sobra, pero en aquellos momentos, una de las anécdotas también, en Jueves Santo, recuerdo de jugar con todos los amigos del barrio Buenos Aires, entre la casa de mi padre y Santiago Villadangos, jugar una gaseosa de color, y el que perdiera la pagaba. Bueno, pues estos negocios ya se fueron haciendo un poquito más grandes, ya cogí yo un poco el timón con 25 años, y el que me ayudaba era mi padre a mí y no yo a él. Fuimos creciendo un poquito y así hemos ido pasando la vida. Un negocio que lo regenté yo hasta 60 años. Debido a problemas de salud, tuve que alquilarlo y me lo cogió la cooperativa LAR. Y en estos momentos es un negocio que lo tienen 2 de los obreros que tuve 10 yo. años, mira, no se casó mi padre hasta los 2 años. Murió mi madre y teníamos 8. Luego, cuando se casó mi padre eran 10, y al poco tiempo, porque esta casa ya la estaban haciendo, y otra carnicería abajo, donde, a ver si te digo, ¿ves dónde está Día? Por detrás, que hay una casa que la venden, esa era nuestra. Después se la quitaron a mi padre, ahí iba a poner mi padre la carnicería, porque donde estábamos era una carnicería pequeñina y toda, pues eso. Y entonces, al venir, vinimos para aquí, como ya el negocio de hospital y todo fue a la deriva, pues aquí solo venía a dormir, porque incluso muchos días comía en la tienda porque había tanta gente que tenías que despacharla. Y en el verano iba por los pueblos a vender con el carro. Entonces las horas de vender eran por la mañana
o más bien a mediodía que venían a dormir la siesta a casa y por la noche, que ya venía la gente, ya se recogía. Entonces yo prácticamente en el barrio vivía poco, porque hasta los domingos abría la tienda y luego a las 5 tenía que ir a darle los paquetes a un madrileño que venía por la carne aquí y yo me pasaba, tenías la carne y la despachabas, pero la carnicería fue abajo. Eso es. Esto primeramente fue matadero, aunque se vendía carne, y después ya pues aquí, y después aquí era el matadero, aquí donde y luego se hizo el matadero allá atrás, en aquello, y entonces aquí ya se tenía un mostrador y se preparaba la carne. ¿Teníais ganado también aquí? Claro, teníamos ovejas, había caballos, había de todo, porque como esto era tan grande, aquí hay de todo lo que tenía que haber en una carnicería. Parecía el arca de Noé, porque había palomas, había, bueno, pollos, había gallinas, había de todo. Esta casa, el arca de Noé. Marujina de primera puso la tienda, pero tenía la pobre muy poco porque estaba empezando, pero luego al estar la linera con tanta juventud, que había muchas chicas que trabajaron, muchas mujeres, más que hombres, cuando les pagaban los sábados y cuando cobraban salían y entraban siempre en la tienda de Marujina a comprarse, se compraban una colonia, una barra de labios, o siempre detalles para ir, ya se duchaban, se ponían guapas para ir al baile, a subir y cada vez más hasta que puso la tienda de todas las cosas, porque la fábrica le dio mucha vida. Y ella empezó ya después, que empezó a subir y cada vez más hasta que puso la tienda de todas las cosas, porque la fábrica le dio mucha vida. Como había muchísimas chicas trabajando, pues fue cuando puse yo la tienda. Entonces los sábados cobraban su dinerito, iban a comprar la barra de labios, la colonia, las medias. Entonces, pues así empecé, poquito a poco. Estuve unos cuantos años y después ya pues me vine para Benavides. Y aquí seguí. Donde cosas, todo lo que se necesitaba, desde una escoba, pintura, cosas de mujeres, yo mis primeras. Todo íbamos a comprar allí en de Marujina, claro. Y a la vez que íbamos a comprar, íbamos a echar la charladita. Sí, también las chicas jóvenes siempre iban a contar sus cosas allí. Allí íbamos en casa Marujina. Sí. Bueno, él vino, ya te digo, de soltero, y mi madre de soltera también estaba trabajando en la linera, y aquí se conocieron. Y luego ya fue cuando ya compramos la huerta, y esta casa, la casa de ellos era un secadero de tabaco. Y hicieron el pozo para regar, y luego con el señor Benito le hicieron, con unas vaquinas que tenían, hicieron el reguero para cuando vino el agua del pantano. Y ya se dedicó mi padre, porque el sueldo de la linera era poco, para cosas de semilleros. Teníamos primero semillero de tabaco y después eso se perdió y ya sembrábamos pimiento, tomate, navicol, que se ponía mucho encima de los rastrojos, asa de cántaro, para lo que antes no había tractores. Bueno, cambió para peor ahora, porque en el momento en que se cerró la pequeña industria que había, pues claro, la gente emigró, porque entonces trabajaban hasta 300 o 400 personas allí. Claro, se notó todo. Así que el barrio faltan 3 partes, de 4 partes 3. 2 fiestas yo conocí del barrio, una frente a la casa que hoy es de Ferrero, esa fue la última, y la primera aquí frente a la bodega de Pidio, el almacén de Pidio, ahí también, me acuerdo, estaba mal segado y hubo baile, unos dulzaineros, 2, el redoblante y una dulzaina, y ahí hubo un baile que había una polvorera, casi como que hubiera niebla en un día de diciembre. Y la otra de Casa Ferrero estaba más adaptado el suelo para poder bailar, se bailaba allí. Allí ya me parece que era un conjunto de 4 o 5, de los cirulines debían de ser. En el barrio también hacíamos luego unas fiestas,
que empezaron a hacerlo, no me acuerdo quién empezó las personas, yo me acuerdo que de la última, yo creo que fue la última, lo hizo Purina, Abelina, Angelita, la de Otiquio, el Bernardo y yo. O sea, yo era una cría, pero yo acompañaba a Bernardo, a Beguellina, a pedir dinero para la fiesta, eso sí que me acuerdo. Se hacían unas grandes fiestas, con su programa de fiestas y todo. Entonces nos sacábamos mucho dinero, pero entonces estaba Ito tenía el bar, y entonces él se llevaba a 2 o 3 músicos a comer, que casi siempre venían los tachindas. Él pidió que era otro bar, pues igual se llevaba también a 1 o 2, y la señora Cándia, pues también llevaba algunos a comer. Entonces es de la manera que podíamos hacer las fiestas. Hacíamos unas fiestas que eran, yo creo que de alrededor, a ver, las de Beguellina eran más importantes, con carrozas, pero allí es que venía cantidad de gente, autocares, yo no sé de dónde venían. Y en la explanada, toda esa, después de Ferrero, que va a la carretera de San Pedro, aquellos que no cabía ni un alfiler. Eran fiestas, pero importantes, o sea, grandiosas, lo pasábamos bomba. Y yo creo que la última, si no recuerdo mal, fue la que hicimos nosotros. Y ahí se acabó todo. O sea, ya no se volvieron a hacer fiestas. Pero el último año que se hicieron las fiestas fue en el 69. Y hacíamos muchos juegos para los niños de cacharros, íbamos a Jiménez y nos daban cacharros deteriorados para meter, los colgábamos con caramelos, otros con dinero, en fin, carreras de esa. No veíamos muy bien la fiesta porque teníamos que estarle dando bebida a los músicos y atenderlos, y nosotros allí sirviéndoles, que eran los tachindas, y la gente bailando allí, que venían de muchos sitios, venían hasta el autocar de Huerga con mucha gente, y había mucha cola de coches, y era una fiesta casi, como dicen, familiar y muy unidos todos. Y luego con el dinero que nos sobraban, al día siguiente o al otro día comprábamos cajas de refresco para los que quisieran ir, para terminar de finalizar las fiestas. El próximo año, cuando se acercaban, ya se iban acercando las fiestas, ya poníamos otra vez, íbamos a pedir a los bares de la estación, íbamos a los bancos, a todos los sitios, se portó la gente, hombre, había de todo, pero normalmente se portaron muy bien. Fuimos a Castrillo, el alcalde nos dio, y el de San Pedro, no lo que daba uno, dijo que lo daban los otros, los dos se portaron muy bien, nos dieron dinero, más lo que sacábamos nosotros de pedir por ahí, lo que escotábamos entre los vecinos, y lo que nos daban por los bares y las tiendas de Beguellina. Hostia, que Ángel Juárez, que la traía de la azucarera de Beguellina y la amontonaba aquí, hacía unos parbones de la hostia. Y después cuando bailamos se ponían las bailarinas las piernas negras de carbonillo. Los padres palotinos, ahí trabajó Finin siempre, con los chavales, y bueno, había un ambiente muy bueno aquí. Nosotros con los frailes, con todos, porque mi marido siempre trabajó ahí, era el que llevaba el mantenimiento siempre. Todos los veranos se pasaba todo el verano trabajando, de pintor. Y bueno, pues con todos los frailes tuvimos siempre muy bueno. En Navidades, el día de Nochebuena, pues después de que se cenaban, venían para aquí, para casa, y aquí estábamos pues hasta tarde, y
y bien, siempre tuvimos mi muy buen experiencia desde que nací en este barrio de Buenos Aires en 1949. Que se sepa que yo ya estoy jubilado y ya tengo mis añitos. Me dice mis padres que nací en lo que era la cantina La Cepedana. Con medio año vine a casa que ha sido mi casa durante toda mi vida, en la carretera del Páramo. Me dicen que pasé de medio año para acá y en todo este tiempo hemos tenido muchas anécdotas. Recuerdo las primeras, quizá con 6 o 7 años, y las más desagradables por culpa de Fines, que nos llevaba al bosque de la Celestina y nos hacía llorar mucho, mucho, porque nos ponía en los ojos de la vía del tren y nos decía que nos iba a atropellar el tren y nosotros no lo creíamos y nos hacía pasar mucho miedo, pero resulta que al día siguiente volvíamos para él, así que se nos pasaba pronto. También recuerdo mucho los partidos de fútbol cuando íbamos a clase en el bar también de La Cepedana, que había un maestro de Antoñanes, don Manuel, que los viernes bajaba él a beber sus vinos, nos daba una peseta para jugar y hacíamos 2 equipos. Y el que ganaba se cogía la peseta. Después recuerdo mucho las noches contando películas Fines en la acera de Cándida y jugar en los montones de paja de Ángel Requejo, a soldados y a todas las cosas que se nos ocurría. Cuando éramos pequeños también la señora Vicenta le atábamos una cuerda en el picaporte y le picábamos a la puerta y salía claro y no nos veía nadie. Y luego cuando teníamos que pasar para venir para casa nos tiró con un caldero de agua. Y a la cuesta que según detrás de la casa de Ferrero había una cuesta y bajábamos siempre por la cuesta y había una cueva ahí a la derecha y había pobres. Y nosotros, como éramos pequeños, le tirábamos con piedras. Y entramos en ella después y cogimos una piojada grande. Nos llenamos de piojos. Sentimos que falta mucha gente. Es el Guariche, nuestro Guariche. Y falta mucha gente. Aquí nuestra abuela disfrutó mucho de esto. Sí. Pero nuestro abuelo no lo conoció. ¿No? Y faltan nuestro tío, el primero, nuestro padre, nuestra madre. Sí. También faltan, que aquí estuvieron la tía María Rosa, que era por parte de nuestro padre, pero que también era una persona muy querida, especial por nosotros. La abuela Mercedes. La abuela Mercedes tampoco estuvo por aquí. En fin. Pero esto es nuestras vivencias de infancia, de juventud. Que han cambiado en todos los sitios, pero había mucha armonía. Los vecinos iban unos en casa de otros, en Navidad se iban unos en casa de otros. Yo me recuerdo a mi padre que una vez entraron, yo no sé quiénes eran, la señora Emilia, Nicolás, yo que sé, Evaristo, y estaba durmiendo, lo cogieron con el colchón que no se despertaba y lo sacaron hasta el pasillo para sacar a mi padre de la cama. O sea, esos recuerdos tan bonitos de la armonía que había entre los vecinos, pues eso la verdad que lo añoro bastante. Dentro de poco hay, pero no la armonía aquella que había, era muy bonito. Nosotras los crías, pues con la cazuela de sopas éramos más felices que hoy con langostinos, porque cogíamos la cazuela de sopas, no salíamos a la puerta a comer nuestras sopas. Es que era, claro, que ha cambiado, yo lo entiendo, que no lo de hoy no tiene que ver con lo de... Pero eso sí que lo añoro bastante, toda esa armonía del barrio, porque era un barrio muy unido. Habría como hay todo, como hay en tu casa, en la mía y todo, ¿no? Alguna cosilla, pero era una armonía bastante, y era bastante bonito todo aquello. Todo eso lo recuerdo con mucha... Luego después ya un poco de mayor, también trabajé por aquí, por esta
estas tierras que nos había proporcionado el abuelo, y gracias a eso pues ya me fui desarrollando hasta que pude conseguir ir a estudiar a León y hacer unos estudios que me proporcionaron otro tipo de vida, pero no dejo de olvidar esta tierra de la cual todavía tengo aquí una propiedad, un pequeño solar, que lo aprecio mucho, y es como el recuerdo a mis abuelos y a mi querido Buenos Aires. Que cuando tenía 3 o 4 años, pues yo quería ir a ver a mis padres que vivían en Acebes. Y me cojo por entre todas las fincas y todo, tira para allá, crucé la Castañón, que si aquel día trae mucha agua, pues yo hoy aquí no estaría dándoos la paliza. Y llego allí al pueblo y luego mi tío cogió la bicicleta y fue a ver dónde andaba yo, por dónde andaba yo. Y bueno, allí estaba ya. Y luego quería volver con él y me dijo mi tío, ahora te fastidias, te quedas aquí, no haber venido para acá. De Severino, bueno, era un amigo mío, a mí no me califiques ahí como eso, porque él, un día que salimos de en casa Adolfo y un poco eso, y se le quería meter en casa Severino a ordeñar los conejos, mira, a ver, ¿cómo estaríamos? Yo menos, sí. El menos. Estaba para tener al otro, sí, él aguantaba menos que yo. No quiero decir el nombre porque somos los dos que quedamos de la quinta, de 88 años, y él ya no se va, le anda muy mal, si no también lo podíamos traer aquí que le declarara, pero ya no está... Tuvieron una carnicería y yo estaba aquí siempre, casi siempre, y yo tenía un tío que se llama Manolo, que se jugaba mucho conmigo, y una de las veces que vine aquí, yo era un niño muy pequeño, y dice, ven conmigo, vamos a matar una oveja. Vamos a matar una oveja. Yo venía de domingo, todo peripuesto, me pongo allí al lado, mi tío le clava el cuchillo a la oveja y empieza a sangrar allí la oveja por el suelo y todo. Y las ovejas cuando ya están muriendo, pues levantan la cabeza, y una de las veces que levantó la cabeza dio muy fuerte contra el suelo y me puso de sangre hasta arriba. Y mira lo que pasó mi tío de cuando se cayó la primera vez el puente. Primero se cayó una vez, se quedó un poco eso, ¿no? Y luego ya se hundió más. Y resulta que cuando se hundió más, para subir arriba teníamos que subir engarriando a gatas. Sí, porque no llegabas. Porque no llegábamos. Sí, yo de eso también me acuerdo perfectamente, sí. De la primera, de la segunda, después de la vía, y me acuerdo de ver del barrio de Buenos Aires a Veguellina sin casas prácticamente todo, el matadero, que sí me acuerdo, el miedo que yo pasé desde Veguellina a Buenos Aires, porque no había luces, porque me gustaba jugar con los amigos, me quedaba tarde, cuando se me hacía de noche, para casa. Y el miedo que yo pasé, parecía que venían todos los gitanos por mí. Sí. Pues cuando fue esto del puente, cuando veníamos con la remolacha por ahí, con los caballos y con los bueyes, teníamos que ir por Hospital. Claro. Y al llegar allí, pasar la vía y llegar al donde el adoquín, empezaban a resbalar todos y caían, y aquello era, bueno, menos mal que había mucha colaboración de la gente, y cogían el caballo y el carro, eso, y lo levantaban. Incluso ponerle sacos a las patas, ¿no? Para que no resbalaran. Para que no resbalaran, sí. Sí, me acuerdo yo de eso, de todas esas cosas. Es que este barrio, pues como todos los barrios, ha habido gente de muchos sitios, unos que venían incluso de Llamas o del otro lado, y nos juntamos aquí, diversificación de gente, y bueno, por eso hay tantas anécdotas y tantas cosas. Como podéis ver, esta es una de tantas crecidas que ha habido en el río. Como cuenta Aureliano y Elpidio,
En esta crecida de diciembre de 1961, el puente se cayó, como podéis ver. Se levantó el 30 de marzo de 1962. Se reformó el 9 de septiembre de 1963 y por fin se terminó en marzo de 1964. Se cayó por segunda vez el 1 de febrero del año 2001. Se reparó el día 2 de junio de 2001, después de las manifestaciones y presiones del pueblo. La reparación duró un mes. Este puente se construyó en 1933. Es un puente muy bonito. Nos trae muy buenos recuerdos a todos los de nuestra época, pues allí íbamos mucho a merendar y a jugar. Nos escondíamos en los arcos, entrábamos por un lado, salíamos por el otro y pasábamos tardes muy divertidas. El puente de la vía se cayó el 9 de marzo del 2001, igualmente que el puente de la carretera del Páramo. Se terminó de hacer el 9 de mayo del 2001. Mi madre, en efecto, era una mujer que bueno, la suerte que tuvo mi padre de pegar con mi madre, eso lo primero. Era una mujer muy trabajadora y era una mujer que si podía hacer un favor a todo el mundo lo hacía. Y más yo supongo que a los vecinos del barrio Buenos Aires, que todos eran obreros y en aquella época pues el dinero era muy escaso. Y no cabe duda de que pues, mi madre pues, apuntaba lo que llevaban y se lo pagarían a los 15 días o al mes. Pero bueno, de aquella yo pienso que eso, aparte de mi madre, también lo harían en otros negocios. Vosotros os acordáis a lo mejor más de mi madre porque teníais con ella una relación personal. Yo me acuerdo que llegaba pues a primera hora de la mañana, como le llamamos mucha gente, aunque bueno, el señor pierde misas, llegaba a tomar sus copas de orujo, fumaba unos cigarros, el pobre hombre empezaba a toser, porque de eso me acuerdo yo de verlo alguna vez. Digo, bueno, muchas más cosas que podría contar, pero anécdotas que uno tiene en la cabeza y nada más. Mi madre, pues yo pienso que sí, que hizo unos varios favores a mucha gente
del barrio Buenos Aires, también de otros pueblos, pero aquí hablamos ahora de los vecinos de aquella del barrio Buenos Aires. Así. Vino, tabaco, aguardiente y más cosas. Allí encima del mostrador y jugábamos la partida. Allí vendía barbos del río que los pescaba y no se acuerda uno de más, pero muchas cosas. Cándida vendía de todo. Trabajé con ellos yo varias veces y la huerta aquella con carbonilla, como está eso, se lo hice yo. Claro, no va a conocer si cuando yo vine para aquí, que estaba. Y aquí, esto bueno, primero parece... Gente había bastante en aquel barrio, pero aquí poco. Bueno, luego levanté la obra, primero que el padre de este era mi hermano, pero ya no sé los años. Sí, pero bueno, sobre cuando estaba aquí yo tendría 24, sí, sobre 33 o 34 años. En aquel. Pero mi señor... En las campañas andábamos juntos y tomábamos bastante el Urú. Lorenzo, espera, se llama Lorenzo, del Palacio Nistal. Una vez me preguntaron, vino unos señores de Astorga y llegaron aquí. ¿Usted conoce a Lorenzo eso? Bueno, dije aquí no hay ninguno, dije yo. Pero bueno, y vive usted, dije, aquí no hay nadie. Y dicen ellos, bueno, uno que le llaman pierde misa. Dije, pues mire, a tal sitio vas. No, y a los hijos igual pierde. Cuando ahora esta Lola, al puente me vio y dijo, hola, Vitorino. Y dijo, ¿no me conoces? Sí te quiero, sí, soy la de Pierde Millas. Dije, entonces ya no me llamas Lola. Sí, hombre. El día 9 de octubre, 95 años. Si llego, bueno, bien, porque hizo una artesa para la matanza, la hizo él. Y aquí venía a cortar el pelo él también. Bueno, pues era una persona muy alegre, muy amigo de sus amigos, era buen padre, buen marido, con sus cosas como todo el mundo, lógicamente. Pero bueno, yo pasé toda mi vida junto a él porque no tuve otra persona más que él. Empezamos a salir juntos, yo tenía 16 años y él 20. Nos casamos a los 6 años de novios y bueno, pues hasta que faltó. Y bueno, pues como todas las parejas, con días buenos, días un poco menos buenos, pero fue estupendo. Bueno, yo no soy de este barrio, ni tengo que estar en esta película, pero tengo un amigo que fue mi profesor, un profesor cinematográfico maravilloso. Se llamaba el hombre Adolfo García Finis. Él me enseñó a mí a trabajar con este equipo de cine tan maravilloso. Bueno, pues yo conocí a Adolfo pues a través de tomar un café en el bar Monterrey de Veguellina de Órbigo. Y yo cuando iba al cine, pues, siempre me quedaba mirando para ese foco de luz tan potente que salía de la cámara, de la cabina de proyección, y maravillado. Y un buen día me enteré de que él era el operador del cine Gordón, de aquí de Veguellina de Órbigo. Y bueno, pues empezamos a hablar, que si fiestas, que si chistes, y tal. Dijo, oye, yo quería ver la máquina, hombre, que nunca he visto una máquina de cine y tal. Dijo, hombre, cuando quieras. Hoy es domingo, yo marcho para allá ahora, ir preparando la película, repasándola, y vamos, a la hora de ir al cine, no pagues la entrada. Te acercas allí, preguntas a Antonio Gordón, ¿que quieres hablar conmigo?
y ya está, no te preocupes. Bueno, así lo hice, fui para allá, pregunté, dijo, espera que ahora mismo baja. Bajó Adolfo, dijo, hala, sube conmigo para arriba, venga. Bueno, subimos para arriba, para la cabina, y allí estaba Adolfo ya, tenía montado un rollo de película aquí, este maravilloso proyector ahí delante, y vamos, yo me quedé con la boca abierta, como cualquier otra persona, viendo lo que nunca había visto, ¿no? Y así empezamos la relación Adolfo y yo. Me recuerdo también mucho de Pepe y Nieves, que eran los pescateros, que tenían la pescadería enfrente de mi casa. Bueno, pescadería, a ver, él iba por ahí vendiendo, pero también vendía ahí. Me recuerdo mucho, mucho, porque en casa éramos mucha amistad, muchísima. Incluso una noche yo tengo una marca en la nariz porque se subía Dori encima de la cocina, como se hacía, no Dori, mucha gente, mi hermano, a calentarse los pies, se fue a bajar y en la caldera de las cocinas económicas, o no sé cómo, bueno, esas cocinas de carbón que todos nosotros lo conocemos, pues metió el pie. Entonces, ¿qué hizo? Llegó a mi casa Pepe, pegó una patada a la puerta, llamó, y como no abrían, le dio la patada, se abrió la puerta y a mí toda la nariz. Pero en vez de atenderme a mí, que sangraba la nariz, fueron todos corriendo, mi madre, que en aquel tiempo decían que era muy bueno el agua de nieve, todo se quemó toda la pierna Dori, o sea, es una anécdota más que fue también muy esto, y éramos mucho, Nieves y Pepe en casa, pues también mucho, y Dori, bueno, con Dori era un chaval, él y mi hermano, pues los dos demonios del barrio que decíamos entonces, eran muy trastos, y la verdad, luego su hermana Nievitas, también me acuerdo mucho, que le llamábamos Nievitas, eran los dos, porque luego tuvieron otro, pero con ese José estuvimos menos, y decían que había otro, pero eran unos vecinos también que me recuerdo mucho de ellos. Me recuerdo bastante de Nieves y de Pepe. Feliz cuando yo, más tarde, porque yo la casa casi sería de las primeras que hubo, esta. Y era de dos hermanas que eran sabía de dónde eran, de cerca al pantano de Luna. La Lucía, y él se llamaba Paco, me parece, y tenían 3 niños, una niña ya grandecita, que no me acuerdo ahora cómo se llamaban, otra que era también de la edad de mi hermano, que era pequeño, y otra chiquitín. Y la Lucía, una vez cuando tuvo el tercero, se puso muy mala, se puso loca, y la llevaron al manicomio, a León, y después ya se puso bien otra vez, después se marcharon para su tierra, que eran de Palencia. El museo si se le puede llamar museo, claro. Estos son 25 años de andar por las carreteras, por el mundo adelante. Yo me dedicaba a la venta de lubricantes y en los montones de tierra encontré muchas cosas. Ahora ya no se encuentra nada. Igual llegaba a Boñar y había ahí un señor que vendía antigüedades y le compraba algunas siempre. En Astorga compré todas las herramientas de carpintería, en otro anticuario que había. Luego hay muchas cosas que me han regalado. Vinos Elpidio me ha regalado botellas de vino, y luego como andaba por los talleres de motos, pues había talleres que las motos estas viejas que las querían quitar, y bueno, me las daban por poco y nada. Y he ido coleccionando libros de los pueblos, de cosas de oficios, de antigüedades y cosas de las caballerías, del ganado. Tenemos un jergón ahí, que era cuando se esporpollaba la maíz, que se dormía en la maíz bastante bien. Todo lo de herrar a los caballos, lo de carpintería, aparatos de radio, maletas,
máquinas de escribir, las máquinas estas, bueno, alforjas y quilmas, las quilmas de lino, que eran las que servían para recoger el trigo en la era, los cestos, los faroles y cosas de los niños, de andar los niños con ellas, donde a lo mejor un niño podía estar un día entero metido en un carreto, llaves romanas, la cosa de lino, porque el lino me ha gustado mucho, porque ya que en el barrio se trabajó mucho el lino, pues yo quisiera que aquí tener muchas más cosas sobre el lino y tener un día contar la historia en condiciones de cómo se trabajaba el lino, cómo se majaba, cómo se aguaba y luego todas esas cosas del lino. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de las personas que no están entre nosotros si realmente son la historia de nuestro barrio?